patito feo. En una hermosa mañana de verano, los huevos que había empollado la mamá pata empezaban a romperse uno a uno. Los patitos fueron saliendo poquito a poquito, llenando de felicidad a los papás y a sus amigos. Estaban tan contentos que casi no se dieron cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía intacto. Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo, a ver cuándo se rompería. Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse, y luego se pudo ver el pico, luego el cuerpo y las patas del sonriente pato. ¡Ah! Era el más grande, y para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y como era muy pero muy diferente, todos empezaron a llamarle el patito feo. La mamá pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo, le apartó con el ala mientras daba atención a los otros patitos. El pobre patito feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían, y a medida que crecía, se ponía aún más feo y tenía que soportar las burlas de todos. Entonces, en la mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió irse de aquella granja triste y solo. El patito siguió un camino por el bosque hasta llegar a otra granja. Allí, una vieja granjera le recogió, le dio de comer y beber, y el patito creyó que había encontrado a alguien que le quería. Pero al cabo de algunos días, se dio cuenta de que la vieja era mala y solo quería engordarle para transformarlo en un suculento platillo. El patito salió corriendo como pudo de allí, pero el invierno había llegado, y con él el frío, el hambre y la persecución de los cazadores para el patito feo. Todo aquel tiempo lo pasó muy mal, pero pudo sobrevivir hasta la llegada de la primavera. Los días pasaron a ser más calurosos y llenos de colores, y el patito empezó a animarse otra vez. Un día, al pasar por un estanque, vio las aves más hermosas que jamás había visto. Eran elegantes, delicadas, y se movían como verdaderas bailarinas por el agua. El patito, aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si podía bañarse también en el estanque. Y uno de los cisnes le contestó: «Pues claro que sí, tú también eres uno de los nuestros». Y le dijo el patito: «¿Cómo que soy uno de ustedes? Yo soy feo y torpe, todo lo contrario de ustedes». Pero ellos le dijeron: «Mira tu reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te engañamos». El patito volteó al agua y se miró, y lo que vio lo dejó sin habla. Había crecido y se había transformado en un precioso cisne. Y en aquel momento supo que jamás había sido feo, solamente distinto a los demás patitos. Él no era un pato, sino un cisne. Y así, nuestro amigo, el nuevo cisne, se unió a los demás y vivió feliz para siempre. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Mañana estaremos celebrando el Día del Niño en México, por lo que hoy enviamos una felicitación anticipada con mucho cariño a todos los pequeños que escuchan su programa En tu Camino. Y es por eso que hoy, en nuestro sábado mariano, el Padre José nos va a platicar un poco de cómo fue la infancia de la Virgen María. Claro, la Virgen María también fue niña.
Quédate con nosotros y conoce estos datos muy importantes. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En Tu Camino que ustedes saben perfectamente bien transmitimos a través de esta gran cadena de Grupo Fórmula en la frecuencia 1470 de AM, en donde siempre estamos abriendo la conversación. Y hay que recordar que todos, definitivamente todos tenemos un niño dentro. Precisamente por eso Cristo nos dijo, hay que ser como los niños, porque los niños siempre quieren crecer. Y si tú eres una persona que siempre quieres crecer, transformarte, tienes metas, ilusiones, entonces estás cumpliendo lo que Cristo nos dijo. Estás siendo un niño o una niña, aunque el cuerpo vaya creciendo. Lo que importa es lo que hay dentro de ti, lo que se llama lo esencial. Así que felicidades a todos los niños, desde recién nacidos hasta 100 o 50 años. Y hoy vamos a hablar sobre la infancia de la Virgen María. ¿Qué sucedió con la Virgen María? Es cierto que ella fue presentada a los 3 años cuando era pequeñita. ¿Qué sucedió? Es cierto que fue a vivir al templo, como lo mencionan las escrituras. ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cómo fue su nacimiento? Bueno, pues todo esto lo vamos a platicar en este sábado bonito, para que tú tengas mayor acercamiento y tengas el orgullo de decir, pues yo estoy tomando un curso de Mariología todos los sábados marianos, y hoy hablamos de la Divina Infantita, hablamos de la Virgen Niña, hablamos de la educación de la Virgen María, hasta el momento en que ella
se convierte en una joven y recibirá el anuncio del ángel Gabriel para decirle que se convierte en mamá. Pero esa será otra historia. Por lo pronto nos vamos al corte y regresamos enseguida. No le cambie. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano de En tu camino. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia? ¿Cómo se formó esta? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. De venta exclusiva en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, o pregunta por los envíos y la versión digital a través de WhatsApp en los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu camino. Salvador, pues Él ha puesto sus
Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión hemos puesto una melodía mariana, un tema religioso mariano de tantos que existen, y vamos a comenzar pues con el tema. La Biblia, los evangelios, están centrados en la figura de Jesucristo. Esto te tiene que quedar muy claro. Y más que en su figura, en su predicación. Por eso es que la Biblia no nos dice qué estatura tenía Cristo, el color de su cabello, qué es lo que comía. No nos dice estos pormenores. ¿Por qué? Porque el Evangelio significa buena noticia. Y buena noticia significa la palabra de Jesucristo, lo más importante, lo que no te puedes perder para poder tener la salvación. De tal manera que la Biblia no habla de pormenores. Así que si de Jesucristo nos dice solamente lo elemental, imagínate acerca de la Virgen María o de los apóstoles. Quizás por curiosidad quisieras saber más, pero no necesitas más que lo que menciona el Evangelio para poder ser una persona distinta, para creer y para salvarte. Entonces, ¿de dónde podemos sacar nosotros información para conocer más acerca de Jesucristo, de la Virgen María, de los apóstoles? Bueno, pues de otros elementos que se conocen como fuentes. Por ejemplo, un elemento para conocer más sobre la Biblia es la arqueología. La arqueología permite que los investigadores, los que se dedican a esto, lleguen a los lugares y empiezan a levantar poco a poquito la tierra y descubran qué había en Jerusalén en tiempos de Cristo, qué había en Jerusalén en tiempos de la Virgen, qué había en Cafarnaúm junto al lago. Y gracias a estos especialistas podemos saber dónde Cristo celebró la última cena. La Biblia no lo dice, pero la arqueología sí. La Biblia no nos dice las coordenadas de dónde vivía la Virgen María, pero la arqueología ha descubierto la casa de la Virgen María. La Biblia no nos dice dónde estaba el palacio de Poncio Pilato, pero la arqueología ha descubierto el pretorio, el lugar del Calvario y muchas otras cosas más. Así que ahí tenemos un elemento que es la arqueología. Otro elemento importante pueden ser los textos que no son bíblicos. Y es que hay escritores como Flavio Josefo, que era un judío, o bien otros escritores que no tenían nada que ver con el cristianismo, que mencionan a Jesucristo y que mencionan algo sobre los seguidores de Jesucristo, y esto para nosotros es sumamente importante. Nosotros no somos como aquellos grupos que únicamente leen la Biblia y dicen que con eso conocen a Dios. No, nosotros leemos la Biblia y la enriquecemos en nuestro estudio acerca de estos y muchos otros elementos. Y también hay algo que se llama la tradición. Y la tradición en el buen sentido, porque la palabra tradere, de tradición, significa heredar a otros lo bonito, lo bueno, lo importante. Así como la abuelita le deja a la hija la receta de las papitas especiales en adobo, no se las dice a nadie, solamente le pasa a ella la receta. Y fíjate, ni siquiera se lo da por escrito, se lo da hablado de generación en generación. A lo mejor a ti nadie te ha dado un escrito donde te digan cómo era tu abuelo o tu bisabuelo o cómo se conocieron tus papás. ¿Cómo te enteraste tú de eso? Porque te lo pasaron por lengua, por palabra. A eso se le llama tradición. Hay muchas cosas que al principio no se quedaron escritas y después, poco a poquito, empezaron a escribirse, como esta receta de las papas que te dejó tu bisabuela. Al principio la hacías nada más y después, para que no se te olvidara, muchos años después la escribiste. Por eso es primero la tradición y después la escritura. Así que, gracias a la tradición y a muchos escritores de tiempo antiguo, podemos saber algo sobre la Virgen María. Lo que sabemos, y seguramente tú lo sabes primero, es que Joaquín, su papá, era un sacerdote del templo judío. Su mamá se llamaba Ana, y los dos eran personas que lamentablemente eran ya un tanto mayores, en aquel tiempo mayores, pues significarían unos 40 años, especialmente para la mujer, y en ese momento se suponía que la mujer ya no podía tener hijos, ¿no? Así que Joaquín y Ana ya no podían tener hijos y lamentablemente
pues pensaban que esta iba a ser su historia. Hasta que afortunadamente el ángel Gabriel le anuncia a él y a ella que van a poder tener una hija que está de alguna manera llena de la gracia del Señor y que va a tener una misión especial. Así es como nace la Virgen María, y desde pequeña los papás deciden consagrarla a Dios. ¿Cómo se consagraba a las mujeres a Dios? Pues en una forma muy sencilla y una forma un tanto discriminatoria y un tanto triste. Y te voy a explicar por qué. Porque los judíos pensaban que una mujer no podía tener todos los derechos del hombre. Por ejemplo, las mujeres no podían rezarle a Dios como lo hacían los hombres. Las mujeres no podían entrar al templo si tenían alguna mancha de sangre, si quedaban manchadas de alguna manera por la sangre, de tal manera que, imagínate, una mujer quedaba manchada simple y sencillamente por la menstruación. De tal manera que, ¿qué le pasa a una mujer que se mancha con sangre según los judíos en aquel tiempo? Tiene que purificarse durante 40 días. Pero, problema, una mujer que acaba de tener la menstruación, vamos a suponer que empieza su conteo, apenas va a cumplir los 30 días, todavía no llega a los 40 y otra vez nuevamente vuelve a tener un fluido, que es entonces la consecuencia que una mujer que está en etapa fértil no puede de ninguna manera entrar al templo. Una mujer puede entrar únicamente al templo o en la infancia o puede entrar al templo únicamente cuando ya es anciana. Fíjate bien, o cuando es muy pequeñita antes de los 12 años o hasta que ya sea una anciana y haya terminado su menstruación. Y aquí lo lamentable. Actualmente muchas mujeres tienen un promedio de vida largo, pero en aquel tiempo muchas mujeres morían muy jóvenes y el gran problema es que la única oportunidad de estar cerca de Dios era en la infancia. ¿Qué hacían por lo tanto los papás? Trataban de que las niñas estuvieran toda su infancia en el templo. ¿De qué manera? Pues acompañadas de otras niñas. Las niñas mayores enseñaban a las pequeñitas a bordar los velos del templo, a limpiar los objetos del templo, a que hicieran todo lo necesario en cuanto a oraciones de niñas pequeñitas, y cuando cumplían 12 años se acababa su oportunidad de estar en el templo. Así que la mayoría de los papás llevaban a sus niñas cuando cumplían 3 años, porque a los 3 años ya la niña puede caminar un poquito, puede alimentarse por su propia cuenta, y esto es lo que sucedió con la Virgen María. La llevaron al templo cuando cumplió 3 años. De ahí viene la costumbre de que a los niños católicos y a las niñas especialmente, cuando cumplen 3 años los llevan a la presentación al templo. Yo al regreso del corte te voy a decir si esto es la presentación de verdad o si ya hubo otra presentación antes, si es un sacramento la presentación de 3 años, si es obligatorio o no es obligatorio esta presentación. O bueno, desde ahora ya te lo digo. Mira, cuando un niño nace, su verdadera presentación es su bautismo. De tal manera que aquí ya no hay diferencia entre judíos y no judíos, como en aquel tiempo las mujeres, ¿no? Al templo y a los niños no se les hace esa celebración porque ellos sí pueden entrar cuantas veces quieran al templo, ¿no? Para el cristiano, niños y niñas son iguales y su primera presentación ante Dios es cuando son llevados a bautizar. Pero ahora sí, al regreso del corte, te diré cómo fue la presentación de la Virgen María cuando cumplió 3 años. No le cambies. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Jesús dice. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño para ir al cielo.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino, un programa que también nos encanta a las niñas y a los niños. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Jesús dice. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño para ir. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa sabatino dedicado a la Virgen María. ¿Y qué crees que tengo aquí de invitados llegando aquí a la mitad del programa y los recibimos con mucho gusto? David Chávez y Zaide Solís. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Qué tal? Ahorita los voy a poner a parir chayote. No, no es cierto. Es un dicho, pero estamos hablando de la infancia de la Virgen María. Y entonces aquí habría algunas preguntas, a lo mejor para que ustedes sepan o no sepan. Ya hablamos en la primera parte. A ver, David, ¿cómo se llamaron los papás de la Virgen María? Los papás de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana. Muy bien, ¿y sus hermanas? Sus hermanas, eso sí no sé, padre. Ah, bueno, pues no tuvieron hermanas, no tuvo la Virgen María hermanas, así que... Por eso le digo, no sé cómo se llaman porque no tenía. Muy bien, a ver, Zaide, ¿tú te acuerdas en qué lugar vivían los papás de la Virgen María y dónde pasó la infancia la Virgen María? No, padre, me daría mucho gusto si usted me puede comentar. No, es muy fácil, se empieza con N. En Nazaret. Efectivamente. De hecho, San José había nacido en Belén. Por eso nos dice la Biblia que cuando hay que registrarse, hacer el censo, José tiene que ir a su lugar de nacimiento. Pero la Virgen vivía en Nazaret y José se había ido a vivir a Nazaret juntamente con la Virgen María. Ahí creció el niño Jesús, ahí estuvo el taller de Jesucristo y por eso a María se le conoce como María de Nazaret. Y estábamos diciendo antes de irnos al corte que la Biblia menciona que a las niñas judías se les tiene que presentar al templo a los 40 días los niños después del nacimiento y a los 80 días, ¿verdad?, las niñas, porque se consideraba que si una persona tenía un hijo dentro del mundo judío era una especie de bendición y el tener una hija una especie de, no maldición, pero sí media bendición. Así que a las niñas se les discriminaba. Pero cuando cumplían 3 años, entonces los judíos acostumbraban llevar a las niñas únicamente a la presentación del templo. ¿Y tú sabes dónde se puede encontrar esta información, David? ¿Alguna vez has leído? No, solo la información que de pronto, se transmite por sacerdotes como usted o por los medios informativos de la iglesia, pero no he leído otro medio que tenga la información tal cual. Bueno, fíjate que la información es, como hemos dicho al principio, se viene de tradición en tradición, se va pasando de generación en generación. Sin embargo, una parte de la tradición quedó en un libro, que es un evangelio que se llama el Protoevangelio de Santiago. Este no es un libro que está en la Biblia, es un libro que se escribió en el siglo II después de Cristo y que toma la tradición. Y este libro cuenta algo muy interesante. No podemos considerarlo totalmente cierto, pero parte de la tradición está en él. Menciona que cuando los papás ven que la niña ya está más o menos sueltita para caminar y que ya no tiene miedo, la llevan al templo con la idea de, si la niña llora, nos la traemos de regreso. Y si no llora, pues ya la dejamos ella acompañada de las otras niñas que viven en el templo. Así que llegan al templo y cuando la niña ve el templo, lo que hace es subirse corriendo las escaleritas del templo, llegar a la parte más santa, levantar sus manitas y se pone a bailar y ya ni voltea a ver a los papás. De tal manera que los papás dicen, pues ya, aquí se quedan, ¿no? Y yo creo que hay niños así. No sé si te ha tocado ir alguna vez más que un kinder, una maternal donde los niños ven a la escuela,
ven la maestra y se quieren quedar ahí a la primera, ¿no? O cualquier juguete cercano que exista ahí, luego van y ya, los papás se olvidaron. Ya La se mamá olvidan. llorando. La mamá llorando y los niños felices ahí en la escuelita, en el salón de clases. Bueno, pues a partir de que se queda la Virgen en aquel lugar, la mamá tiene que ir todos los días, como todas las demás mamás, a alimentarla y a educarla en lo que se refería a la palabra de Dios. Por eso hay pinturas como la de Esteban Murillo y otras más que presentan este momento de la presentación al templo de la Virgen María, o cuando Santana tiene a la Virgen en el regazo y le está enseñando la Sagrada Escritura. Esto es lo que nosotros podemos hablar de la infancia de la Virgen María. No se sabe más, se sabe únicamente que cuando la Virgen María tiene su primera menstruación, es decir, cuando se muestra que ya puede casarse, entonces ella es ofrecida a distintos hombres para que se puedan casar con ella. ¿Cuál era la costumbre? A ver, una mujer podía elegir entre dos cosas. Una, cuando tenía ya su menstruación, casarse con una persona, o bien mantenerse virgen sirviéndole a Dios en oración, ya no en el templo, pero mantenerse virgen. Y esto lo podían hacer muchas mujeres. Muchas mujeres decían, yo no me quiero casar, yo quiero mantenerme en oración. Pero aquí el gran problema es que una mujer soltera virgen podía ser fácilmente pues engañada o mancillada. Entonces lo que se hacía era, ok, te vas a mantener virgen, pero simbólicamente te vas a casar con un hombre para que ese hombre te dé un apellido y los demás te respeten. Y así era la costumbre. Cuando había mujeres que querían hacer esto, se llamaba a jóvenes no. Porque los jóvenes decían, pues sí, ya dije que sí la voy a respetar, pero está muy bonita y como ya es mi esposa, pues ya mejor vamos a consumar el matrimonio. Lo que se hacía era más bien llamar a los más ancianos del pueblo. Y entre los ancianos que llamaron estaba San José. Y entre los ancianos se hizo una prueba. El sumo sacerdote judío dijo, a ver, nos vamos a poner a hacer oración y Dios nos va a decir a través de una señal, vamos a ver cuál señal. Los judíos así eran a través de señales, no sabían qué. Dios nos va a decir cuál es el elegido para ser el esposo de María. Y ahí van todos, se ponen a hacer oración, todos llevaban una vara, y la vara de José de salir una flor de almendro, florece una vara, y entonces los sumos sacerdotes dicen, José, a ti te toca cuidar a esta mujer, y entonces José la lleva a su casa, la lleva con él, y cuando regresa se da cuenta que la Virgen María está ya esperando un bebé. Pero eso, pues como pueden ver, ya es otra historia. Hasta este momento estamos hablando entonces de la infancia de la Virgen María. Y quisiera terminar con esto. La devoción al niño Jesús es una devoción que inventó sobre todo San Francisco de Asís. Hay imágenes del niño Jesús en las catacumbas sobre todo, pero siempre se centró la atención en el Cristo adulto. Y cuando San Francisco de Asís quiso sentir al niño Jesús como si estuviera con él, pues tuvo una visión que después San Antonio de Padua también la tuvo, y a partir de entonces empezaron a hacer imágenes del niño Jesús en escultura. Esto es interesante, ¿no? Pero de la Virgen María, no. Y de la Virgen María, ¿tú has visto alguna imagen de la Virgen María niña? Sí, la Divina Infantita, es la única, ¿no? Es la única. Yo en una secundaria. Es una niñita, ¿no? Recostadita de ladito, vestida como niñita, y se le llama la Divina Infantita. ¿Tú la has visto? Sí, padre, sí. ¿Dónde la has visto? Conozco. En unas estampitas. Esas estampitas. Esta se encuentra en el mundo, y esto es un invento de una monjita mexicana. Resulta que una religiosa, estando en oración, dice, bueno, ¿y por qué tenemos imágenes del niño Jesús niño y de la Virgen no? Y entonces le dijo a la superiora, pues ¿por qué no hacemos una imagen? Y le dijeron, estás loca, pues qué ocurrencias. Y estuvo de terca, hasta que en una ocasión que pudo viajar a Roma, se lo dijo al Papa, y el Papa le dijo, es buena idea, yo te doy la autorización,
Y entonces se hicieron estas imágenes. De hecho, el convento de la Divina Infantita, donde está la imagen original, está en Tlalpan. Y la gente puede visitar este lugar, que además hacen unas galletas muy ricas y un rompope muy sabroso. Y esa es la historia de la Divina Infantita. ¿Cómo ven? Siempre bien interesante, padre. La verdad es que muy, muy interesante, porque luego son cosas que tenemos tan a la mano, tan cercanas, pero no sabemos cómo surgen. Pero algo importante que tú sí sabes es cómo es Nazaret. Sí. Pero, a ver, platícanos, ¿cómo es Nazaret? Bueno, Nazaret, como todo Israel, es de un solo color, es una ciudad muy bonita. ¿Por qué de un solo color? Porque todas las construcciones tienen que ser de piedra caliza, por lo tanto están en un color así como crema, como beige, se ve impresionante. Cuando uno va bajando por la carretera se alcanza a divisar la cúpula de verdad majestuosa de la Basílica de la Anunciación, que se ve hermosa. Hay muchos callejones, muchas calles empinadas. A ver, nada más te digo, la Basílica de la Anunciación es exactamente una iglesia que se construyó sobre la casa de la Virgen María, para que la gente sepa, y vienes de la carretera y vas viendo el monte, ¿verdad? Sí. Nazaret es un pequeño monte donde vivía la Sagrada Familia. ¿Qué más hay? Actualmente hay muchos comerciantes, en ese territorio hay muchos musulmanes, es territorio donde hay muchos palestinos. Cuando uno entra a la Basílica de la Anunciación, puede ver ahí detrás del altar la pequeña casa de la Virgen María, que de verdad es una sensación impresionante estar por allá, padre. Y además ve imágenes de la Virgen María que representadas de todo el mundo. No falta la Virgen de Guadalupe ahí, una imagen en mosaico que se mandó con motivo de los Juegos Olímpicos de México, y por supuesto todas las demás imágenes de la Virgen en todo el mundo. Bueno, vamos a un corte en breve y regresamos enseguida para nuestra parte final. No le cambien. Vamos a una pausa muy rápida y regresa contigo el Padre José en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Estaba en la casa de mi amigo Paco cuando tocaron a la puerta 2 testigos de Jehová y nos dijeron que ya se va a acabar el mundo. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mira, mamá, aquel hombre nos dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. Llévate esas flores y regresa cuando tengas la mejor flor. Búscala en tu corazón. Cuentos para entender el Evangelio. ¿Te gustaría adquirirlo para ti o para hacer un maravilloso regalo? ¿O tener la versión digital en tu dispositivo electrónico? Llama o pregunta a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño. Sí. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Jesús dice: tienes que ser un niño. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En Tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros. Entonces, Nazaret, a ver, David, y le pregunto a David porque, pues como él tiene su grupo de viajes que viaja a Tierra Santa, ¿a qué distancia está Nazaret de Belén? Más o menos, ¿cuántos recorridos hizo la Virgen María embarazada? Ahora lo hacemos en autobús en las peregrinaciones, padre, pero imagínense en ese tiempo tuvieron que recorrer más de 150 kilómetros. Efectivamente. Ya de Belén a Jerusalén son 8 o 9 kilómetros, está muy cerquito. Pero la ventaja de hoy es que uno en 8 días recorre todo Tierra Santa, los lugares donde estuvo Cristo, cuando antes quizás esos 8 días servían apenas para viajar de un lugar
a otro, ¿no? Sí, eran distancias realmente impresionantes y yo sí me pregunto, bueno, ¿cómo es que le hacían para soportar? Porque además las condiciones del clima son bastante extremas por allá. Y la gente caminaba mucho. Cuando fueron a Caná, que está muy cerca, la boda donde Cristo convirtió el agua en vino, pues caminaron. Y cuando iban a comprar al mercado de pescado cerca del lago la comida, pues caminaban y caminaban y caminaban. Y en el camino olía a qué. ¿Te acuerdas qué es lo que había en tiempos de Cristo? Pues había higos, había dátiles, espigas, cebada, pescadito y bueno, y muchos pastelitos cuando había dinero y si no, pan común y corriente. Y ahora también ahí en Nazaret, ¿probaste los pastelitos? No, padre, no los he probado. No es posible. En Nazaret están de los mejores pasteles de la combinación judío-musulmán. Entonces imagínate pastelitos de pistache, de nuez. Sí, que el pistache es maravilloso. Pastelitos de miel de aquel lugar. No, hombre, es una cosa riquísima. Bueno, tengo programados próximos grupos, entonces ahí estaré presente. Y mucha también actualmente unas granadas que allá son del tamaño de un melón. Son granadas gigantescas, hay exprimidores como nuestros naranjas de granadas, las cortan a la mitad y de una mitad te sale casi 1 litro de jugo. Imagínate, riquísimo, sabrosísimo el jugo de granada. Lo único malo es que suelta un poquito y algunos peregrinos que no sabían esto se echan 2 litros y después, padre, ¿dónde hay baño? ¿Dónde hay baño? Bueno, pues se nos está terminando el tiempo de este programa. Muchísimas gracias. Mañana tenemos el programa dominical y hoy vamos a terminar con musiquita sabrosa dedicada a la Virgen María, como siempre, y con la oración. Que Dios los bendiga, Zaide. Un gusto estar con ustedes. Y mañana nos escuchamos, David. Gracias por el favor de su atención. Que tengan una excelente semana. Y Sergio Enríquez. Que Dios los bendiga. Hasta mañana en Tu Camino. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22
Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios.